Hoy es martes 20 de marzo del año 2007, siendo las 10:28 minutos de la mañana. Iniciamos una interesante entrevista con la destacada profesora Fiume Bienvenida Gómez Sánchez, segundo apellido, ¿verdad? Sí. Protagonista de hechos históricos contemporáneos y recientes en la República Dominicana, miembro del 14 de junio y participante en la Revolución de abril de 1965. Por el Archivo General de la Nación en Cámara, Roberto Rodríguez, técnico audiovisual, Pastor de la Rosa, y un servidor, Pedro León, técnico de Historia Oral. Buenos días, profesora. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer. Para que conste en grabación, por favor, repetir su nombre. Fiume Bienvenida Gómez Sánchez. La fecha de su nacimiento. Nací en la provincia de Montecristi el 24 de enero de 1941. 1941. Sí. Sus padres, su familia. Sí. Mi madre, Minerva Rosa Sánchez Pimentel, viuda Gómez, y mi padre, Bienvenido Gómez Mercado, de Puerto Plata, y mi mamá de Montecristi. Cuéntenos, profesora, sobre su infancia. Bueno, ¿Qué te recuerda? yo recuerdo que mi mamá fue a darme a luz a Montecristi porque era primeriza, pero ella casó con un puertoplateño y vivía en Puerto Plata. Entonces yo soy de las hermanas, la única que nació en Montecristi, las otras nacieron en Puerto Plata. Pero hubo un hecho muy lamentable, que mi papá era alférez de navío, en la época que todavía no existía la Marina de Guerra, porque en el 47 fue que se instituyó y él desapareció el 23 de julio de 1946. Se perdió el barco que iba cargado con la tripulación para el muelle de Puerto Plata y desapareció en el Canal de la Mona. Él era el capitán y el ayudante, que era el segundo, ellos dos, parece que hubo un problema político, según cuentan, y que lo trancaron en la bóveda. Eso no se sabe, pero mi mamá quedó viuda. Mi hermana, la más pequeña, tenía 23 días de nacida. Éramos cuatro niñas de mi mamá. Eso fue 23 de julio de 1946. No se supo más. No se supo más. Yo tenía 5 años y 5 meses. Y mis hermanitas, la más pequeña tenía 23 días de nacida. Mamá se fue a Montecristi porque era de allá. Y ahí me pusieron en el Colegio San José, de las monjitas mercedarias. Y luego a los 7 años y medio u 8, mamá vino a vivir para la capital y vivimos todos. Desde esa época vivimos aquí. Como mi mamá era hija de Inés Pimentel, viuda Sánchez, que era nieta de Pedro Antonio Pimentel, que fue presidente y restaurador de la República, en mi casa pues siempre se hablaba de política, porque y nosotros vimos muy de cerca, yo recuerdo, así como en nebulosa, la invasión del 49, yo la recuerdo, y yo lo que tenía eran 8 años, pero resulta que el esposo de una de mis tías era el que manejaba la planta eléctrica de Luperón, y cuando llegaron los expedicionarios, le mandaron a apagar la planta, y mi abuela comentaba, y nosotros pues oíamos. Yo tenía 8 años. Se creó mucha expectativa. Sí. Yo lo recuerdo, o como recuerdo lo de mi papá, como si lo estuviera viendo, así recuerdo lo de el 49. Entonces, como luego vinimos a vivir aquí a la capital, como yo le dije. Hay otro hecho muy impactante en el 59, yo viendo la televisión, que fue usted sabe que la televisión fue en el 56, que se instituyó aquí en la República Dominicana, y todo el mundo, clase baja, media, como sea, tenía una televisión, y era el único canal. Y recuerdo estaba mirando como a las 4 de la tarde la televisión, cuando presentaron a Juan de Dios Ventura Simó, que dijo que él era
que estaba con Trujillo y no sé qué, y no sé cuánto, y lo presentaron, yo lo recuerdo de igualito como yo lo traje en, déjame ver, en 14 de junio, que se lo llevaron sí, allá. Sí. ¿Pero usted recuerda el rostro sobrio de él? Sí, sí, no, yo lo recuerdo así, impecable, hablando. Le digo esto, profesora, porque hay una versión de una persona que nos comentó que él estaba bajo efecto de algo para que dijera esas cosas. Adiós, y me traya por detrás, ¿cómo no? Fue amenazado y cosas así. Eso es lo que se supone, claro, que uno sabía que era un montaje. Y yo tenía, ¿cuántos años? 18 ahí, porque fue en el 59. Yo tenía 18 años y yo estaba mirando la televisión. Sí. Y eso me impactó mucho. ¿Y qué se dijo en su familia sobre eso? Nosotros, ya le digo, que mi abuela era nieta de Pedro Antonio Pimentel. Y ella conoció a Lilis y toda esa gente, y ella nos hablaba mucho de todo el periodo. Incluso ellos tenían mucho dinero porque el Pedro Antonio Pimentel era casi dueño de todo el norte, pero ellos haciendo negociación, el papá de ella con el Estado le vendió y cobró en papeleta, y yo conocí las papeletas que no valían un peso en los baúles allá en la casa de mi abuela, o sea, yo las conocí. Bueno, el asunto es que ya cuando en el 59, después de ese movimiento, todo el mundo sabía lo que había, y aunque fracasó en el momento, pero para el pueblo no, porque yo recuerdo que en mi casa se hablaba ya con una desfachatez, que nosotros no teníamos miedo y todo el mundo hablaba de lo que estaba sucediendo. Y cuando el movimiento cuando las muchachas desaparecieron, cuando las mataron, Minerva, Patria y María Teresa, uno supo que fue Trujillo, y entonces comentaron los famosos panfletos y yo recuerdo a este muchacho que escribió el primer poema, Segura, que yo lo traigo también en el libro. Préstame este de arriba. Sí. Déjame buscar el índice, yo estoy como... Anda bien, toma su tiempo. Aquí es que usted dice que está el discurso de Manolo. Aquí. No, en el otro libro, yo lo presté en secretaría, no. Porque ese lo tenemos. Sí, el otro también lo tienen, que es Literatura Universal, Manual de Literatura Universal, que lo publiqué en 1980. Okay. Aquí está, porque yo todo lo traigo aquí, porque sé que desde aquí es que la gente puede... Sí. Hay gente loca que no los trae, pero yo sí sé que esta oficina es la más importante, porque aquí es que se controla todo lo que hay en el país. Y si la gente no lo trae, le está negando al país su historia. Entonces eso no, yo soy muy respetuoso de eso. Déjenme buscar. Ana Silvia, José Molina. ¿Dónde está, muchacho? Sabor de Puerto Rico. Dios mío, ¿y dónde está este nombre? Juan José Cruz Segura, pero Dios mío, ¿dónde está?
Juan José Cruz Segura. Sí, está vivo todavía. Él es esposo de una de las hermanas de de los Echavarría, de Lidia Echavarría, son dos. Una de las Echavarría está casada con Juan José Cruz Segura, y esa gente era muy antitrujillistas. Ellos tenían un hermano que era de la dirigencia del partido, Echavarría. Hay uno que es actor, Rubén Echavarría, y en estos días murió Mairení, que era médico, que le habían puesto un corazón en España. Y él está casado con una de esas muchachas, Juan José, y ese poema lo escribió, y ese poema lo comenzaron a llevar en el mismo 60, en el mismo 1960, se llama Poema Minerva Mirabal. Y esta luz que resplandece sobre la noche otoñal, que me llama hacia la senda en que florece libertad, es un signo de heroísmo, es Minerva Mirabal. Y ese halo que miramos tras de su ausencia fatal son los haces unitarios de ideales que nos lega. Es la causa de la muerte, es Minerva Mirabal. ¿Por quién lloras los pinares? ¿Por qué está triste el rosal? ¿Por qué las sombras se alargan? ¿Por qué crece la impiedad? Porque aún vive el asesino de Minerva Mirabal. Las cenizas de patricios en la fosa sepulcral se rebelan, se resisten, ya no reposan en paz ante la alevosa muerte de Minerva Mirabal. Tú cumpliste, compañera, tu asesinato brutal, tu sacrificio, Minerva, será fuego en pajonal, porque tu muerte estremece la conciencia nacional. Todo un pueblo con la calma que produce al temporar, guarda luto por tu muerte, pero tú no morirás. Tú serás nuestra bandera, tú, Minerva Mirabal. Entonces yo le puse esta reseñita, diciembre de 1960, que fue cuando él escribió, en plena dictadura, Juan José Cruz Segura, destacado luchador antitrujillista, desde la época de la Juventud Democrática, escribió este poema que fue distribuido clandestinamente por Teobaldo Rodríguez y Rubén Echavarría, recién salida de las ergástulas de la dictadura, porque ellos estaban presos. Ellos también lo cogieron preso. Ustedes lo conocen, Teobaldo fue su vicerrector de la universidad, y Rubén Echavarría es actor y ha trabajado en la Universidad Madre Maestra. No sé si ustedes lo conocen, era un muchacho conocido. Pues sí, o sea que esto lo comenzaron a repartir, porque la gente cree que no fue fácil. Claro, si te cogían con ese papel, pero mamá y doña Gisela y todos los vecinos, los amigos, eso era una cosa pública, no sé, que la juventud pone a uno de que muy fuerte y la gente hace cosas que después dice, pero ven acá, ¿y qué fue? Pues bien. Diciembre del 60, entonces. Sí, diciembre del 60. Está en la página 375 y 376 de Poesías y Canciones a la Patria, que eso es lo que yo traté de hacer con este libro. Yo le pongo a cada cosa de su época, desde 1795, desde que del Tratado de Basilea, que nos cedieron a Francia, mediante ese tratado, el lamento de la isla española cuando somos cedidos, hasta la Revolución de Abril. Yo trato de señalar las cosas más importantes, porque se quedan muchas, pero por lo menos el que lee esto, primero aprende un poco de historia, y la aprende motivado por la poesía. No, a nivel patriótico, sí, ¿no? Sí. Le inculca ese valor. Exactamente. Pues bien, después de la muerte de las muchachas, a los 6 meses, ustedes saben que se ajustició al tirano, y los últimos que fueron sacados de la cárcel fueron Manolo, Leandro, o sea, ya que fue en julio, y ya en agosto habían formado el partido, el 14 de junio, en la calle El Conde, esquina Hostos, frente a frente al Hotel Comercial.
que hay ahí, todavía está ahí. Y entonces, el que era rector de la universidad, Castaños Espaillá, tenía su oficina de abogados al lado del hotel. Y entonces yo recuerdo que Manolo Tavares fue conmigo donde Castaños para probarme la voz. Y desde el 26 de agosto de 1961, yo fui la locutora del programa político del 14 de junio, que se grababa en La Voz del Trópico, ahí en la calle Abreu. Íbamos como a las 10, grabábamos el programa, y el programa pasaba todos los días a la 1 de la tarde. Era grabado, no era en vivo. No, era grabado, íbamos, lo grabábamos y salíamos de ahí porque no podían volar, porque a los del PRD siempre daban golpes, pero a mí no, pues yo andaba con José este Cuellito, José Israel Cuello, José Israel, el ingeniero Manzano, que era inteligentísimo. Manzano me escribía hasta en las orillas, después que me daban todo, ellos me escribían hasta en los bordes, pero Manzano era fabuloso, el ingeniero Manzano, Petrus Manzano, que era blanco, tenía unos hoyitos, él murió, era profesor de la universidad. Petrus Manzano, Cuellito, yo y Wenster González, un odontólogo. ¿Saben quién es? Que después lo sacaron de la universidad, porque se enamoraban de la muchacha, pero él era del programa. Entonces nos íbamos en un carrito, nos quedábamos en la 30 de marzo con Abreu, caminábamos ese pedacito, grabábamos nuestro programa, la gente no sabía, tal vez iban, pero ya nosotras no estábamos ahí, por eso a los del PRD siempre daban una golpea, pero a mí nunca me pusieron la mano, porque nosotros, yo vivía ahí en la Cambronal, que todavía la casa, mi mamá ahora se la vendía al primer nieto, que vive fuera, que es un apartamento de 3 plantas, ahí en la Cambronal número 7, esquina José Gabriel García. Yo vivía puerta con puerta con el Euclides Gutiérrez, el tercer piso de este lado y el piso del otro. Pues ahí yo iba a mi programa y subía para mi casa y me ponía en el balcón para que sí, y entonces ponía mi programa alto. Y recuerdo un muchacho que vivía al frente y decía, ¿no eres tú? Digo yo, ¿de qué tú me hablas? Sí. ¿Tú sabes? Como era grabado. Sí. Eso era grabado. Pero yo recibí mucha satisfacción porque incluso Fidel en Cuba decía que yo tenía la voz más preciosa, así era que decían, y todo el mundo, yo no tenía problema, yo era una bestseller en esa época. Pues bien. ¿Y el esquema del programa? Cuéntanos sobre eso. Bueno, la simbología, ¿verdad? El eslogan, tierra para los campesinos, trabajo para los obreros, pan y libertad para todos. Por eso lucha el 14 de junio. Eso era lo que siempre el eslogan que hacía. Entonces ellos tenían el programa de todo, de la política, de lo que pasaba, las denuncias, sí, todo, uno leía. ¿El tiempo era de una hora o media hora? Una hora. Okay. ¿Y iban invitados a grabar en este caso? El partido hacía el programa, entonces era muy peligroso porque estábamos todavía, entonces estaba Balaguer en el poder, porque después de que él se fue ya las cosas fueron diferentes, pero mientras tanto había que tener mucho cuidado porque estaban los paleros, estaba todo eso, ¿no? Había que hacerlo con mucha discreción. Después de ahí nos mudamos para lo que era Radio Caribe, aquí a la feria, y de ahí pasamos era Radio Mir, Dios mío, que estaba en el Conde, en un tercer piso. Era la última. Ahí había una emisora, yo no sé si ahora era Radio Mir, yo creo que sí. Ahí teníamos a las 8 de la mañana, porque yo tenía de derecho en la Salomé Ureña, por Runo Lazo, que era mi maestra, que siempre es la de la primera hora, y yo llegaba a las 7:05. Porque el programa comenzaba a las 7:30, era media hora de programa, y siempre salíamos a las 8:05, entonces del Conde a la Salomé Ureña, yo me cogía unos minutos y ella me permitía llegar un poquito tarde, que eso no se podía, pero como ella era Ruth Nolasco, la hija de Sócrates Nolasco,
era excelente. Ella era monja, pero ella me permitía a mí en lo que no le permitía a nadie. Identificado por la causa. Yo fui una alumna privilegiada en la Salomé Ureña, porque Avilés Blonda fue mi maestro también. Yo no me sentaba en un sillón como todo el mundo, yo me sentaba al lado. Yo tenía una sillita y yo me sentaba al lado del maestro. Porque como me gustaba tanto la literatura, cada vez que daban la clase y había que leer, ya las compañeras, fiume, nadie quería que nosotros leyeran. Entonces yo leía. Yo pasaba la lista. Yo estaba ahí sentada, yo estaba al lado siempre de Avilés. Eso era una cosa. Fue un verdadero amigo, fue mi compadre, el padrino de mi hija mayor. Fue una verdadera joya, una joya. Sí, pues bien. Son buenas esas vivencias. Ay, son vivencias. A mí yo no puedo quejarme de esa época. Pues bien. Yo le voy a decir, profesora, que qué lástima que no tenemos grabaciones de esos programas hasta el 14 de junio. Tiene que tenerla este muchacho que está vivo, el marido de María Teresa. Ay, Dios mío. El marido de María Teresa, Leandro Guzmán. Leandro. Él tiene fotografías y muchísimas cosas. Traten de comunicarse con Leandro y búsquenlo para que le hagan una entrevista, que él está jovencito y joven todavía. Sí. Que sería... El ingeniero Leandro Guzmán. Yo no tengo su teléfono, pero aquí tiene arriba. Sí, me parece que lo tenemos nosotros. Incluso nos comunicamos y nos dijo que en este año, ya a principios de los primeros meses, y él le puede un poquito mucha fotografía. Tal vez de Manolo tenga una belleza, porque ya él era ingeniero, con más visión. Uno era más romántico, no pensaba. A mí me retrataron muchísimo, pero yo no veo nada ahora. Pero a mí, en la revolución yo tenía mis shortcitos, cuando no tenía que ir a la academia, yo ponía mis shortcitos para trabajar en mi casa, para no embromar, porque tenía un lote de gente en la casa, porque mi casa estaba llena. Y yo recuerdo que yo me cambiaba bien cuando iba para la Victoria, porque tú sabes que el hábito no hace el monje, pero uno tenía que andar, yo no podía andar como una loca. Y tengo una experiencia con respecto a eso, y fue en la insurrección de abril de 75. Fidelio de Fravel me manda a llevarle un material a Luis Genao Espallá, que era dirigente del partido, lo habían cogido preso. Entonces él pedía una maquinita de afeitar, que esto, que lo otro, que eso. Y recuerdo que Euclides Gutiérrez, que era mi vecino, mi amigo, y era viceministro de Interior y Policía, me dio 2 sacos de arroz, qué sé yo qué, pantalones, de todo. Pero yo cometí el error de buscar un carro grande, y el carro estaba de lado de la carga que tenía el baúl. Pero nos fuimos bien cambiadas. Me acompañó Cristinita Díaz y otra compañerita, creo que es Marisela Germán, que fue con nosotras. Y nos cogieron subiendo la Duarte. Nos pararon. Y yo cogí, no me tocaba morirme. Le dije, bueno, Cristinita, déjame hablar, porque era que nos iban a llevar para, ¿cómo se llamaba? Donde llevaban a la gente, a los presos. Y yo me salí de mi carro y le dije al policía, ¿quién es el jefe de aquí? Y dice, ese coronel. Y yo era actriz. Entonces yo me fui a tirar ruedo. Cogí y le metí la mano a mi hombre por aquí, le dije, ¿qué? Papi, ¿cómo tú estás? Eso es aflojar a la gente de aquí adentro. No me dieron eso, yo tengo un negocito, que sé yo cuánto. Cuando tú quieras, no sé qué, le pasé la mano a mi hombre, y le dije, sí, vaya, vete. Me hizo así, y me fui. Cristinita Díaz Gautier, ella es testigo, que ella se puso blanquita, porque ella ha pasado muchas cosas, ella pasó mucho. Yo la acompañé a ella en varios sitios, yo la acompañé a ella a desenterrar los cadáveres de los muchachos, los que fueron a San Francisco de Macorís, porque aquí, después que estábamos aquí en la guerra, como hubo una época de tranquilidad,
los muchachos también programaron San Francisco y hicieron el levantamiento. Y no sé si ustedes conocen el levantamiento que en el cementerio mataron a muchísimos, ¿se acuerdan? De ese grupo, yo tengo aquí que de ese grupo, anotando, sí, viajé con Cristinita Díaz a San Francisco de Macorís a levantar los cadáveres de Rodrigo Lozada, Sóstenes Peña Jaques, Tolingo, que se llama Héctor Llano Soriano, que ese se salvó en Patica, está hijo del Cristo, y Virgilio Perdomo también se salvó, y otros más, pero otros, como 6, lo enterraron en una fosa común, en una finca que tenía el marido de Patria Mirabal, y allá fuimos nosotros con papeles y fuimos con las esposas. Yo fui con la esposa de Rodrigo Lozada, que nada más tenía un solo muchachito, Altagracia se llama, no la he vuelto a ver más, porque ella vivía por el puente, por el inicio del puente, y de esas casas que hay del seguro, ¿cómo se llamaba? Ese barrio que hicieron, el primer barrio que hicieron. No. Cuando tú vas para el puente, ¿verdad? Cuando tú vas para el puente Juan Pablo Duarte, esa calle que hay ahí. Borojol, la José Sabrea, Yolanda Guzmán. No, esas son para allá. Este barrio, ay Dios, el primer barrio que hizo San Carlos. No, San Carlos no, esas son villas, pero un barrio, el primer barrio que hicieron unas casitas, eran unas casitas, sí, todavía hay. Y Altagracia se mudó, entonces yo le perdí el rastro. Pero nosotras fuimos con esas viudas a acompañarlas en el mundo del partido. Yo fui con Cristinita Díaz en la revolución. Eso fue en el mes de julio. ¿Julio del año? 1965, en plena guerra. Pues bien, me va a gustar decirte algo sobre la guerra. Sí. Fíjate. Juan Miguel Román Fernández, el partido lo encargó para trabajar con las mujeres, porque era un hombre que tenía mucha visión y le tenía un sitial lo que merecíamos, ¿no? Entonces, lo puso que era la gente en aquella época, pero era un hombre de avanzada. Entonces, él era que nos orientaba. En mi casa, allá en la Cambronal, número 6, tercer piso, hacíamos las reuniones. Por ejemplo, mi casa estaba llena de gente y el baño con un ropero lleno de ropa sucia. Yo le dije, bueno, Juan Miguel, aquí todo el mundo viene y echa la ropa, y aquí no hay lavadora. Entonces, si nosotros tenemos que hacer las diligencias, tenemos que ir a la academia militar, tenemos que cocinar, yo no puedo lavar, deje la ropa ahí, que cuando ellos la vean ahí, que pasen días, ellos recogerán su ropa, cada uno tiene que hacer lo suyo, o sea, cosas así, hacía Juan Miguel. Y yo recuerdo, y Gladys González Morel, amiga mía, mi comadre después, vecina frente a frente, ahí en la calle Cambronal, recuerdo el 19 de mayo, un día muy especial, porque fue el día la toma del palacio donde murió Juan Miguel. Y yo recuerdo, y Gladys no recuerda, que nos hemos sentado para hablar las dos de la misma cosa, que estábamos de balcón a balcón, tercer piso y tercer piso, mirando ahí la calle Cambronal. En la esquina, que mi casa quedaba en esa esquina, el apartamento de Euclides quedaba a la José Gravier García, y el de nosotros quedaba en la Cambronal. Euclides quedaba Cambronal con José Gravier García y el mío Cambronal solo, porque es un edificio grande que hay así alrededor. Hay otro que era donde vivía el pintor Hernández Ortega, que ahora vive este muchacho que es de Lomé, ¿cuál es el apellido? El segundo apellido es Gómez, que el hermano
su secretario de salud. A ver, ¿cuál es? Bueno, la mujer nació en México porque la mamá de ella era mexicana y se había casado con un dominicano, enemigo de Trujillo, había regresado. Y viven ahí viven todavía, ellos compraron incluso el edificio. Pues en la única casa que no tenía segunda planta era en la José Gabriel García, con Cambronal, que vivían las Martí, que eran unas viejitas, que todas eran jamonas en esa época, en esa casa. Ellas vivían en una casa de esquina, que tenía varias puertas. Vivían las Martí, eran como 4 o 5. Parece que se quedaron todas jamonas. Nosotros la conocíamos como las Martí. Ahí yo vi a Juan Miguel Román Fernández organizar su tropa, organizándola. Vlad y yo lo estábamos observando, nada, tú sabes cómo uno gozaba con eso, él formando su tropa, instruyendo su tropa. Y a la 1:30, no había yo entrado a mi casa, yo estaba en el balcón, me mandan a buscar despacito, que vaya al padre Villín a recibir el cadáver de Juan Miguel Román Fernández. Yo fui quien lo recogí, lo bañé, le quité sus ropas, su anillo de matrimonio, su anillo de la universidad, todo eso lo envolví para guardárselo a Tere, su esposa, que vivía del otro lado, o sea, ya vivía por la Bolívar, pero para allá, o sea, yo no estaba dentro, la tenía, ya estaba parida, creo, para entregarle a Tere todo lo que dejó su madre. Yo fui que lo bañé, le puse la ropa, lo cambié. No me mataron de casualidad porque todo el mundo quería entrar, yo no lo permití, hasta que no lo puse impecable a Juan Miguel. Entonces, ¿qué más te puedo decir? En ese mismo tenor, profesora, estando usted en ese mismo impacto el 19 de mayo, ¿qué se dijo sobre esa actitud de tomar el palacio y la palabrita famosa de que los norteamericanos no van a tirar? Que esa fue la confianza de Juan Miguel. No, nosotros no. Nosotros sí sabíamos que ellos iban a tirar, porque si ellos hubieran podido, nos hubieran sacado de ahí, pero tenían que desbaratar ese pedacito. Ellos hubieran acabado con Ciudad Nueva. Nos iban a matar, pero nosotros estábamos claros. ¿Tú no viste que tú me explicaste lo que te dijo el militar? Que de la casa que había la emisora, se sabía dónde era, pero si tiraban sus bombas o explotaban, iban a explotar el cerco, y mundialmente eso le iba a hacer mucho daño, porque era en la capital. Porque lo de Vietnam, que en esa época también estaban luchando en Vietnam, era en todos esos arrabales. Pero aquí era la ciudad primada, la primera de América, porque hasta en un barrio lo hubieran hecho obvio, pero en ese momento ahí estaba lo que antes era más o menos la sociedad civil. ¿Tú me entiendes? Porque es muy fácil ahora, pero ahí vivía la gente. ¿Quiénes eran los que querían entrar? Que usted dice que estuvo en un peligro en un momento dado, que usted no lo dejó entrar. ¿Quiénes eran que querían entrar? No, los compañeros. Los compañeros. La algarabía, el dolor. Sí, el muchacho. Sí, los compañeros. ¿Y cómo fue esa situación humana? ¿Se le entregó usted a su esposa, a la viuda allá de Román? Al otro día, sí, día. En el entierro se entregó sus cosas. Sí. Su anillo del matrimonio, su anillo de graduación, su ropa ensangrentada, sus botas, todo se lo entregué a Tere, una españolita ella. Ahí murió Fernández Domínguez también, la toma el 19 de mayo. Yo lo que sé era que como nosotros éramos el 14, estaba todo ahí, el 14 de junio, el partido, esta niña, Marisela Vargas, le entregó la casita ahí en la José Gabriel García, y el partido era una primera planta. Ella se tuvo que ir porque ahí era que iba todo el mundo. Yo creo que fue el único partido que tuvo militancia ahí, que sea, todo el mundo se fue para allá.
porque los otros partidos estaban, pero no tenían una dirigencia. Nosotros estábamos ahí, mucho, estábamos ahí todos. Y es interesante el dato que usted nos ofrece, que el partido la llamaron a usted ese mismo día. Claro. Unas 2 horas, diríamos. No, ¿verdad? sí, no pasaron 2 horas. Desde que había una coerción, una comunicación. Dios, claro, que estábamos al doblar, porque yo vivía ahí en la Cambronal y el partido estaba en la José Gabriel así, allá no tenía que cruzar y ellos cruzaban. ¿Y quién la llama a usted? ¿Usted recuerda quién fue que le dio esa instrucción? No, fueron, afirme que venga, que vaya el padre Villini. Y yo fui una vez. Ya. ¿Y qué nos puede decir, profesora, del día a día en la Revolución de Abril? También te dije que Fidelio fue a casa también para mandarme. Bueno, yo te lo conté. Así como Fidelio fue para que yo fuera a la Victoria. Así de ahí uno salía para otras cosas. Así como yo fui a San Pedro, a San Francisco. O sea, donde quiera que nos mandaban, nosotras íbamos. La misión de San Francisco, llevar armas. No, a desenterrar, a acompañar las viudas, porque ya se sabía que el movimiento armado que se iba había sido ahogado y que habían a Peñajá, exactamente, exacto, entonces tuvimos que ir allá a la gobernación para que nos dieran una orden, nos dieran un permiso. Entonces porque andábamos las viudas con nosotros, andábamos mujeres, no había hombres, fuimos. Pero hay que tener bien apretados los niños, como dicen, así. La juventud, eran 24 años que yo tenía. Pero y fueron muchas las misiones. Yo fui que teñí, siempre me acuerdo, porque resulta que mis hijos son amigos de los amigos míos de juventud, pero sin ningún vínculo, viene un muchachito, lo veo muy buen mocito, qué sé yo. Dios santo, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Jaime Durán. ¿Cómo se llama tu papá? Yo le dije, ¿tú conoces a Jimmy Durán? Ese es mi papá. Dile a Jimmy que aquí tú vienes donde Hugo, que es la mamá de Fiume, la mamá de Hugo, no la recuerdo. Ay, Dios mío, vuelto loco, porque a ese lo teñí yo de rojo y unos espejuelitos de unos que usaban las mujeres antes, que eran como para arriba, que aparentando de que marica, que él iba para el interior. Y Arsenio Ortiz, que yo lo teñí también de colorado, de caoba, y también lo mataron, porque yo era salonera, yo sabía de todo, yo hacía de todo. Preparaba para poder pasar infiltrado. Sí, se teñía el pelo. Nosotros hicimos de todo en la revolución. En el momento ya de que hubo un cese, fue que nos pusimos a hacer en la escuela militar 24 de abril los entrenamientos militares. ¿Tuvo presencia en la escuela usted? Dios, pero claro, chico. Yo quiero que tú sepas que yo soy zurda y esas mujeres veían que yo cogía mi arma, yo la cogía con mi mano izquierda porque, adiós, si yo soy zurda, anda el diablo siempre. Y como yo era chiquita, tenía que estar atrás también, eso era otra cosa. Porque las grandes iban adelante, en disparate. Pero uno era chiquito y se llevaba de lo que te mandaban, tú sabes. Claro que sí. ¿Y usted en la práctica entonces le tenían temor? Me tenían terror porque yo era zurda y yo ponía mi arma del otro lado. ¡Qué cierta! ¿Cómo era la vida ya en la escuela? Los entrenamientos, no, nosotros íbamos y entonces nos enseñaban arma y desarme, nos enseñaban explosivos, nos enseñaban todo, y los ejercicios de adiestramiento para mantenerse uno en forma. Y nosotros íbamos a los desfiles, siempre, mira, ahora estoy yo viviendo, que me puse con Cristinita Díaz, y todas esas fotos que tienen ustedes y toditos, que los nombres están extraviados, se le pusimos los verdaderos, las mujeres que estaban ahí, fulana, digo, de las que yo conocí, me recordaba los nombres, porque todita la había visto, pero hay algunas, porque uno no tiene tampoco, pero por lo menos arreglamos algunos nombres. Ahí Elsa María Justo
y Elsa María, la mujer de Juan B. Mejía, ella no estuvo en los ejercicios militares. Entonces dicen Elsa María Justo, ¿no? Y esa es Elsa María González, no Justo, ese González. Esa es, el marido la sacó y más nunca haya sabido de nada, pero esa era Elsa María González, le puse su nombre. Una Chiri Estefan, que ahora es millonaria, se casó con un riquísimo de por allá, de Bávaro. Esa venía de San Pedro todos los días, una rubita muy bonita. O sea, hay que ponerle su nombre. Claro. Ahí, hay que ponérselo porque estaba ahí. Y Teresa me manda, ve que hay unas fotos tuyas, aquí se pusieron de pero digo, no me den nada, no se apuren, yo no quiero nada, no me interesa, por eso estoy viva, porque yo, perdóname la expresión, yo no hablaba de mis cosas, como que usted no tiene que pasarle el recibo a la patria, eso no es así. Usted hace eso porque usted se siente con el deber, el entusiasmo de que usted está haciendo algo correcto. Pero usted no tiene que estar diciendo, no, porque yo hice, que yo tomé, no. La gente sabe que yo trabajé, pero yo no voy a estar cantaleteando y sacando mi dinero. Pero digo, cónchole, lo único que no me han podido quitar es esa foto con Manolo porque salí en un live a nivel mundial, pero yo no aparezco en ninguna parte. Digo yo, bueno, está bien, mejor, eso me resguardo. Sí. ¿Qué se refiere a los desfiles que organizó Novoa Garnes? No, o antes. No porque él no era que organizaba los desfiles. Novoa era un accidente porque él era militar y ahí se ve que estábamos hombro con hombro porque nosotros, el 14 fue que formó su cosa. Organizó y todo. Todo. Pero el desfile del 16 de agosto me dijeron, o antes, o otro desfile. No, porque mira, ahora se van a enterar ustedes, sí. Porque yo acabo de prepararle a la oficina. ¿Estás grabando esto? Sí. Ah, bueno. No te apures. Yo acabo de preparar un material que se llama Pueblo, Sangre y Canto. El manifiesto de los artistas que este muchacho Silvano Lora, Ramón Oviedo, Miguel Alfonseca, René de Risco Bermúdez, esa gente hicieron un materialito de 31 páginas que es una maravilla. Ellos declaran que los artistas, ¿verdad?, que ya están más de 3.000 muertos y que los artistas como entes vivos y que siempre están más allá de nosotros, ¿no?, se ven en la necesidad de cantar al hecho. Óyeme, y hay unos poemas hermosos, mira, ahí está uno de Miguel Alfonseca, de René de Risco Bermúdez, de Rafael Estacio Hernández, de Pedro Mir, de Pedro Caro, bueno, la cuestión es porque incluso Antonio Lockhart que describen la muerte de Jacques Diógenes. Oye, y Miguel comienza a las 10:30 de la mañana, cuando va la gente a la casa, cuando sale el petro, cuando una cosa preciosa que lo están preparando. Ya yo lo terminé, ya me lo tiene que entregar para mandarlo a la imprenta, porque ya falta un mes nada más. Pero creo que es interesante, porque tú, Abelardo Vicioso, Yankee, vuelve a tu casa. No, te digo que una cosa preciosa. Entonces también aprovechamos para decir, las mujeres también hicimos algo. ¿Qué te pasa? Con algunas mujeres en la academia, en la calle, nosotros desfilamos varias veces cuando mataron a Oscar Santana, en el entierro de Jacques, que fue una cosa preciosa, pero un haitiano fuera de serie, una cosa preciosa. Desfilamos varias veces por la calle El Conde, por todas partes, porque esa era una forma de mantenerse activo, porque cuando hubo el cese, si tú no pones a trabajar la gente, el ocio, tú sabes que no es bueno, entonces por eso era que hacíamos todas esas cosas, porque era una juventud con mucha fuerza, entonces había que ponerla.
Y gracias a Dios, todo bien, felicidad. Okay. Usted dice que en esas actividades el apoyo y la actuación del 14 de junio era el centro, el Era el corazón. centro, sí señor. Señor, era el partido que estaba ahí. Estaban los otros, pero era el partido de verdad. Estaba completo porque éramos una minoría también. Claro. Y la relación del 14 de junio y los militares constitucionales. Adiós, pero no viste a Novoa, que era mayor, y estaba ahí entrenándonos. Yo pongo una foto muy linda de las mujeres sentadas hacia alrededor. Eso era en el Eugenio María de Hostos. Ahí, él influyendo, ¿no? Ahí sí. Piki y Lora también. Sí, Piki, sí. Porque ella había ido a Cuba, ella sabía de explosivos. Y daba instrucción a ella sobre desarme. Ella estaba dando de cosas de química, cómo se hacían las bombas y eso, sí. Ya. ¿Y qué otra así compañera suya que usted recuerda los nombres? Adiós, ahí estaba Cristinita, que estaba frente a mi casa, y su papá iba todos los días a mi casa. Decía, váyase tranquilo, don Juan, no se preocupe que yo se la cuido. Pero que éramos contemporáneas, pero un padre, como yo era huérfana, siempre yo me hacía dueña de los papás ajenos, porque hay otra amiga mía, Berti Fernández, que su papá era mi papá, yo le decía papá Antonio, porque uno siempre se queda cojo de eso, uno se queda cojo. Y entonces yo, cuando yo veía que Cristina decía, no me moleste papá, yo le decía, ay no, Cristinita, hija, espérate, qué sé yo qué, ay, pero que me deje, digo yo, que me deje tranquila, está bien, pero no le hable así, un hombre sufriendo del corazón, a mí me da una pena, y él iba todos los días, a ver cómo habíamos amanecido, todo, porque yo vivía en gasto, pero de una parte que no estaba tomada. Sí, Cristinita Díaz, ahí estaba Iberia Jiménez, que es la mujer de Henry Acosta, que es del PRD ahora, pero que era mi amigo de Minerva Tavares. Iberia, estaba mi prima Scarlett Sánchez, que tenía 14 años, mi hermana Mirta Gómez, Scarlett Sánchez, esa que fue basquetbolista del año y que doctora, esa. Era una muchachita, está ahí en las fotos, muy bien, pero tú la ves una muchachita, 14 años. Estaba Elsa María González, estaba esta muchacha Brioso, Clarisa Brioso, que era de San Cristóbal, estaba Teresa Espallá, estaba ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, Sagrada Bujosa, la hermana del Chino, doña María. La mamá de ella era más revolucionaria que todito, los hijos completos. Doña Marina Nieves de Bujosa. Era una, porque a ella le mataron un hermano, esa gente era muy trujillista. Era una señora que su casa ahí, ella cocinaba para darle comida a todo el mundo iba allá, ella es una señora excelente. Sin embargo, nadie, de esto que la han recordado, pero una señora muy revolucionaria. También había otra muy revolucionaria de mucha edad, la mamá de Amaury Villalba, doña Francia, que era una mujer también, pero eran señoras mayores, de 60 años, estoy hablando. Ahí estaba por si acaso la familia Ruiz, Nazarena Ruiz de San Francisco de Macorís, que nos han referido que también su madre, al igual que otras, cocinaba para los combatientes, y que en San Francisco de Macorís, incluso en una de las fincas de Nazarena Ruiz, se llegaron a esconder algunos peñajaques, entre otros. Yo le he oído mencionar, sí, Chaljú y ese muchacho. Sí. A esta niña, la mujer de Peñajaque, yo la ayudé a irse a Cuba después de la guerra. Yo sí que la metí en el trote, a Quisqueya, que luego ella ya se casó con el hermano de la Dame José,
llama, Dios mío? Que lo mataron después. El hermano de Lalane José. Ay, Dios. Pero fue que murió en el 73. Sí, Juan Camaño. Juan Camaño, okay. Repítame el nombre de la esposa de Henry Acosta. Iberia Jiménez. Iberia. Sí, ella sale muy bien en el desfile de mujeres, en Matabares, ¿qué más? Milagro Concepción Calderón. Pues yo te conseguí esa fotografía y después colocar. Ya tienen sus nombres, Hilda Gotró. Qué bien. Sí. Sí, puede ser importante tener eso ya esclarecido por usted. Sí. El nombre que le corresponde a cada uno. A cada uno, sí. Las que no me acuerdo se las dejé en blanco, claro. Porque incluso me senté con Cristinita y me senté con Teresa. Ellas fueron a mi casa. Y le pusimos Sonia Vargas, Sonia, que se con M, que se escribe. También estaba ahí. Brunilda Amaral, la que ahora es válida de la columna. Marisela Vargas. Estábamos atrás y no vemos, ¿qué tú quieres? no nos vemos, sí. Pero estamos ahí, no te apures que yo voy a poner tu nombre. Claro. Hay varias tomas. Sí. Emilio Pérez tiene una ahí con un soldado y algunas de las mujeres ahí en un desfile. Sí. Una de las más famosas. Sí. Pero hay otra de un punto de vista de... Ahí estaba Elenita Garrido, ahí, Josefina Paniagua y Rosy Alba, que eran hermanas, que son hermanas. Pero estas mujeres eran larguísimas, flaquísimas. Mientras ellas eran largas, yo tenía cuerpazo, porque yo era chiquita, entonces no hay problema. Pero iba atrás, detrás. Sí. Ahí estaba. Profesora, y sobre los eventos del 14 y el 15 de junio, pero primero el 14 de junio del 65, nos dicen que hubo multitudinario, una concentración espléndida. ¿Qué usted recuerda de eso? Ustedes no tienen esas fotografías de esos mítines masivos, totalmente, ¿no? Y nos dicen que sorprendió incluso a nivel internacional que muchas personas desde fuera, desde la zona rebelde, entre comillas, como lo catalogaron los norteamericanos en el mapa, muchas personas procuraron entrar para ese mitin del 14 de junio. Nos gustaría que usted nos dé la vivencia de esos días, del junio del 65. Es efervescente totalmente, porque nosotros luchando con los yanquis y eso la adrenalina te sube, porque tú sabes que la juventud es romántica y de verdad que uno, después de adultos que uno se ha puesto a analizar, fue una proeza, porque eran 42.000 marines, señores, y nosotros como si nada. 42.000 marines y se veían los buques. Los buques en el malecón. Sí, que nos dicen que eran un tono amenazante. Claro, se veían. En cualquier momento podían disparar, podían hacer lo que... Y uno caminaba y andaba, se metía en sus vehículos y andaba por el malecón. ¿Y los francotiradores? Bueno, tú sabes que ellos, la parte, sufrió mucho la parte de la Isabela, la Isabela católica, sufrió mucho porque fíjate que Helio Papós y el resto fueron ametrallados, fueron casados con familia. Profesora, ¿y el día a día? Nada, uno se levantaba, cuando tenía que ir, cuando había academia iba a su academia, venía al mediodía, hubo que hacer otra tanda por la tarde, porque algunas muchachas entraban y se iban antes de las 6. Entonces había movimiento en el parque Eugenio María León, había movimiento. Y nos dicen que esas actividades se hicieron, como usted bien señaló ahorita, para evitar que la moral incluso se viera afectada y que el ánimo. Aparte de esas actividades que usted recuerda, profesora, actividades culturales. Claro. Cuéntame. Era lo que yo le decía a Grace, porque en el manifiesto de los artistas Grace no aparece, pero que ella estaba dirigiendo la clínica Abel González. Ella era médico graduada, después porque ella empezó a hacer su especialidad en psiquiatría, pero ella era médico graduada, jovencita, y ella, el partido abrió la clínica y ahí se recibía todo el que iba herido. A la Abel González. A la Abel González.
Entonces, después ella me dio 3 poemas, 4, de la revolución, que lo escribió, pero ella no salió en la primera entrega, como dice Miguel. Esta es una parte. Creo que van a seguir, y siguieron. Entonces yo uso esa parte y cojo una cantidad que escribieron en el periódico Patria y que hicieron sus publicaciones, y yo la cojo y agrego como 15 poemas más de diferentes autores. Incluso el mismo Antonio Lócuar y este muchacho Lendevor, que estaban ahí, que Miguel los narra en su diario de guerra, en su memorial que él hace del entierro y todo, y como Antonio y él hizo, y cómo se agarró de la cruz, y cómo dijo el discurso, y toda esa cosa. Todo eso estaban ahí. Sin embargo, en el primer folletito, fue un poquito, 31 páginas, fue un intento, pero luego la gente se destacó escribiendo. Sería muy interesante recoger todo eso. Sí, auxiliado de la hemeroteca aquí de Patria, del mismo periódico 14 de junio, que aprovecho para preguntarle si tuvo colaboración y cómo era el asunto de editar el periódico 14 de junio. No, yo no. Ahí era este muchacho, el que tenía Patria, era el Chino Ferreira, que era del partido, y el periódico del 14 tenía su equipo. O sea, que había mucha gente que sabía de eso. Sí. Tú sabes que la mayoría de los del 14 eran ingenieros, médicos, abogados, qué sé yo qué. Yo del periódico, porque en la revolución no teníamos periódico nosotros como entidad. Estábamos en guerra, como digo yo, porque me llamaron de la biblioteca. Pues yo era del teatro, pero yo no estaba en teatro, ni estaba en cultura. Yo iba a los actos, pero yo era en guerra que estaba. Lo mío era estar pendiente de lo que había. Pero quiero decir algo que mira cómo se me pasó. El 24 de abril, en la noche, Euclides Gutiérrez y Blanco Fernández me llevaron a mi casa una emisorita de esas portátiles de aficionados, y desde ahí, desde mi casa, en la calle Cambronal, número 6, tercer piso, comenzamos a bombardear consignas patrióticas, el himno nacional y ¿cómo te digo? Y cosas que motivaran, como una forma de mantener a la ciudadanía que tuviera conocimiento de lo que estaba pasando, y también como incentivando a la lucha. Entonces, en mi casa duró esta noche del 24, 25, 26, 27 y 28. Y allá a casa iban los compañeros y las compañeras. Estuve en mi casa, Bernarda Jorge durmió en mi cama, aunque a veces me dice, ¿qué hay? O a veces ni siquiera me saluda. Ella estuvo conmigo allá. Piqui también, antes de coger para la clínica. Entonces ella se fue también con Grey. Cuando ya no teníamos otra actividad que no fuera, porque la cuestión de la escuela militar tuvo su cierre también, ¿no? Y desde allá, fue que comenzamos nosotros a concientizar a la gente, a la población, por esa pequeña emisora. Y esa era en mi casa, y era yo la que la manejaba. Después, los compañeros de la Radiotelevisión Dominicana, cuando ya Tamaño se instala allá en el Conde, entonces fue que salió un grupo que estaba con la revolución, y esa gente ya entonces se apoderó de la emisora del Santo Domingo. Y de la emisora del gobierno constitucional, revolucionario. Pero al principio era este cuerpo que está aquí.
Bueno, todavía está vivo Euclides Gutiérrez Félix y Blanco Fernández, que fueron los que llevaron la emisora a mi casa. ¿Y cómo usted se hizo para? Porque del 24 al 28 de abril son varios días y varias madrugadas. Porque se hacía, por ejemplo, venía el compañero y me traía un documento, entonces uno lo leía. Entonces uno cantaba el himno nacional, decía consigna, porque la aprendía, porque era de esas aficionadas, ¿no? Era una cosita así, tenía una cierta potencia de alcance, ¿no? Okay. Profesora, si usted me permite, para no seguir abusando su tiempo, pero sí algunas preguntas al lugar, diríamos, para ubicarnos en este primer encuentro. Volviendo un poquito atrás, profesora, en la insurrección del 63, ¿cómo usted se entera de esa noticia? Yo estaba enterada, ¿cómo que yo me enteré? Claro que yo estaba enterada. De los preparativos, de todo, de las fechas que se dieron al principio y que por inconveniente no se levantaban. Yo estaba enterada, pero ¿cómo te digo? No, o sea, ¿cómo te digo? Yo estaba enterada, pero resulta que hubo, tú recuerdas que el partido como que se cogió, se retiró un poco, ¿no? Porque ellos no estaban de acuerdo con las elecciones, ¿te acuerdas? Entonces, cuando dan el golpe, ya uno está como ¿cómo te digo? Que no estaba el partido activo, ¿no? Ya uno estaba como un poco clandestino. Entonces uno se entera, pero no, yo no participé. Yo estaba pendiente, pero no participé. Bacho me llevó algo para que le guardara y así, pero no. Raúl Pérez, el Bacho. Sí, el Bacho. El Bacho me llevó una condecoración que le hicieron en China. Me dijo, guárdame. Yo se la guardé y se la devolví a los 5 o 6 años después. ¿Tú ves? Yo no estaba muy pendiente, pero como no teníamos un punto estratégico, porque ya no estaba, el partido no estaba a la luz pública, pues ya las cosas fueron diferentes. Pero recuerda la triste noticia. Ay, muchacho, no me digan nada. Ese diciembre triste. Ay, no me digan nada. El 21 de diciembre, cuando mataron a Manuel. Yo te digo que yo después de eso, como que eso me mató. Porque yo no pensé que tan cerca de haberle matado a la mujer. Por eso es que en la política no hay conciencia, no hay corazón, no. Porque fue muy escandaloso. Me mataron a él. Pero después que uno estudia se da cuenta que había que romperle la cabeza, porque si no, imagínate tú, no iban a poder. No iban a poder. ¿Cómo no? Si quiere aportar algunos detalles más para que cerrar este primer encuentro. Bueno, yo traje mis libros porque ya yo, en el 65, ya yo era maestra. Yo trabajaba primero me inicié en la escuela Uruguay, de la calle Caracas 57, ya en Villa Francisca. Y de ahí pasé a trabajar en Villa Duarte. En el 65 yo era maestra de 7º curso y 8º curso de estudios sociales en Villa Duarte. Y me di cuenta que ya que no tenía partido, que debía dedicarme a hacer algo interesante para el país, porque tú puedes trabajar en diferentes direcciones. Y me pasé a trabajar como maestra y que he producido 17 libros. El primero fue cuando trabajaba en el liceo Domingo Faustino Sarmiento y Fabio Amable Mota, del sector de Los Minas, cuando el plan de reforma de la educación media, los programas eran del
siglo anterior, no había nada. E hice ese libro en 1979, que se ganó el Premio Nacional de Didáctica en 1980, el Manual de Literatura Dominicana y Americana, porque recogía por primera vez, yo soy la que inicio, porque ahora hay muchas editoras y qué sé yo qué, pero el primer libro que salió con objetivos generales, objetivos específicos, con los contenidos programados y todo, fue ese Manual de Literatura Dominicana y Americana para el 6º curso de la educación media. También hice el de tercero y el de segundo. No están aquí porque solo aquí es el de cuarto. Entonces, ese de cuarto fue para la tradicional porque esto fue la reforma, pero yo no me conformé con hacer el de la reforma, sino que 4 años más tarde preparé este para el bachillerato tradicional, que era el bachillerato que se había quedado, el que era donde yo recojo en la forma actualizada todo el contenido de las materias, porque aquí ya se iba dando por periodos en el bachillerato de la reforma, pero aquí se daba todo junto y yo preparé ese también. Entonces yo preparé los 3 cursos de la reforma, los otros 2 libros no están aquí, y ese lo preparé para el bachillerato tradicional. Esos son los que yo tengo. Entonces para los niños, porque me di cuenta también que los niños que no leen son los adolescentes que no leen y los adultos que no leerán tampoco. Ah, sí. Sí, tenía 38 años, 37. Sí. Pues sí. Entonces, yo preparé estos son para la primaria. Ahí no está la antología infantil, una rojita. Sí. Esos han sido aprobados todos como libros de lectura para los estudiantes, esto de la básica y los otros de la media. Okay. ¿Y cómo ha sido su experiencia como maestra de esos jóvenes, niños, adolescentes y hombres y mujeres ya en relación al espíritu patriótico? Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustaba mucho la media, que es la secundaria, porque ahí es que el muchacho tiene toda la fuerza y todo lo aprende. Y yo tenía mi método, que todavía es lo único bueno que tengo. Yo no tengo un chele, pero soy rica en respeto, en admiración. Tú me ves que estoy haciendo una fila en el banco, venga, a mí me llaman. Aunque ya yo tengo 66 años, que tengo derecho a ir a cobrar sin tener que hacer fila. Pero yo respeto también, a mí no me gusta. Por ejemplo, un día que yo me siento y yo hoy yo tengo edad, tengo 66 años, tengo derecho, dice la ley. Me paro, voy y cobro, ¿a qué te pago? Pero a veces cuando veo que hay otros tan más viejos que yo que están haciendo fila, me da vergüenza y me pongo en la fila. Pero es que, fíjate, este libro salió y la gente tenía miedo, pero después que se dan cuenta que todo está escrito ahí y que tú lo lees y que tú lo entiendes, porque yo te voy diciendo de dónde salen las cosas y se entusiasman y no leen solamente lo que tú le mandaste, sino que te siguen leyendo. Yo tenía alumnos que, mira, Eury Cabral, ese fue mi alumno, era chiquitico, así no creció. Ese Eury Cabral fue mi alumno. Y ahí había una disputa, todo el mundo quería ser jefe. Y hay una anécdota muy buena de que yo lo puse yo cogía y le daba un libro a 4 muchachos, 4, no ponía más de 5, para que ellos lo leyeran y luego lo explicaran. Y que luego en gráficas me pudieran explicarle a sus compañeros la obra, cosa de que cuando el expositor hacía su trabajo, el otro salía ya conociendo la obra sin haberla leído. Y había una pugna, todo el mundo quería su 100, tú sabes. Bueno, entonces ese grupo cogió el otoño del patriarca, entonces hicieron su trabajo. Y el día que íbamos a hacer la presentación, ellos me pusieron un letrero en cartulina grande, de punta a punta de la parte de atrás del curso.
cuando la mierda adquiera valor, los pobres nacerán sin culo. Yo, desde que yo llegué, yo sé que eso lo sacaron ellos y que era para demostrar que yo habían leído su libro, yo estaba feliz. Pero yo daba clase también al 7º curso, que era el primero de Reforma, que estaba del otro lado, en el Domingo Faustino Sarmiento. Y cuando los chiquitos porque ellos iban a donde yo estaba. Y esta clase no se había dado, pero ellos habían preparado su aula, motivando el trabajo. Cuando los chiquitos han visto, porque desde que iban al aula siempre andaban buscando algo, ¿tú sabes cómo es? Que han visto el letrero. O sea, venían los muchachos los de o sea, 7º y 8º estaba del otro lado, y 1º, 2º, 3º y 4º, o sea, ya estaba del lado donde yo estaba. Pues mira, comenzó una revolución en ese plantel, es el Fabio Amota y el Domingo Faustino Sarmiento de los niños. Ese trasego de muchachos, y todo el mundo, hasta que va la directora, ¿qué es lo que está pasando aquí, Fiu? Me dice doña Estervina. ¿Qué es lo que pasa? Digo yo, no, aquí no pasa nada. Doña Estervina dice, no, que me vinieron a decir, y hace así, y verle, pero el comienza, risa. Digo yo, nada, doña Estervina, eso es una frase que hay en el libro y ellos se saben que quieren. Sí, no hay problema. De hecho, quieren demostrar que no leyeron y entonces buscaron una frase que es impactante, porque es verdad. Sí. Cuando la mierda adquiera valor, los pobres no serán sin culo, eso queriendo decir que los pobres están puñidos, que esto es una cosa que no hay vida, que no lo van a dejar penetrar porque esto es cuestión de económico. Y ya tú sabes, entonces cosas así era que hacían, y eso me lo hizo Eury, pero yo estaba feliz, porque eso era una forma de aprender, de que leyeron todito, y yo no lo hacía en la Salomé Ureña, o ellos que digo yo decía, cuando ustedes van, ya yo regresé, era más mala que ustedes. Pues sí, y es eso, tú tienes que ponerlo a leer, tú tienes que motivarlo, tú tienes que leer, porque es que el maestro no lee, tú tienes que ser el ejemplo, porque yo le enseñaba a todos mis alumnos de 7º curso, porque yo era maestra de sociales, y el primer día de clase yo le enseñaba el himno nacional, entonces lo primero que yo hacía era copiarlo en mi pizarra, y todo el mundo leyéndolo como yo lo leía. Cuando nos pasábamos una semana esperando que los papás compraran los libros para iniciar el año escolar, ya todo el mundo se sabía el himno. Los alumnos que pasaron por mis manos se saben el himno nacional hasta libertad. Completo. Pero el maestro tiene que trabajar. Después tú te vas sola, tú puedes salir, tú no puedes dejar irte a andar en la escuela, porque ellos están trabajando. ¿Por qué tú enseñarle el método del trabajo? Y eso es poner un poquito de empeño, poner un poquito de amor, desplegar. Yo tenía problemas, pero cuando yo llegaba a la escuela ya a mí se me olvidaba todo. Yo no tenía problemas en mi escuela. Cuando regresaría, tenía mis problemas de nuevo. Y eso es lo que tiene el maestro, entregarse un poquito más. Y es verdad que son muy mal pagados, es verdad que la situación está muy crítica, pero también, mira, tuve el maestro con la barriga afuera ahora con eso de esos pantalones aquí abajo que le han de llevar a atar los cuerpos a las mujeres. Esos pantalones son horribles. Mira que yo usé minifalda cuando joven, había minifalda, pero era otra forma. Yo me las puse. Cuando yo entré a la universidad como maestra, tenía minifalda, pero yo no iba en minifalda. Yo no iba bien vestido. Bien vestido decir, decentico. Sí, cómo no. Profesora, para no usar de su tiempo, le sugerimos hacer una pausa acá y ya luego seguimos una segunda etapa de esta entrevista para abarcar su vida más reciente, sus producciones, la perspectiva que usted ha visto en lo que es las luchas. Queremos saber luego, en un momento dado, si usted nos lo permite, preguntas tales como sobre el 14 de junio y al desmembrarse, líneas rojas, esas opiniones suyas, en sentido general. Si el pastor tiene alguna pregunta en ese sentido.
¿Qué una evaluación de la guerra al final? Ya, ¿qué aportó la guerra al país en términos de lo que somos hoy? Adiós, muchachos. Para mí la guerra fue el acontecimiento más importante del siglo XX. Eso fue así, porque influyó en todo. En la literatura fue tajante. Fíjate que son después los escritores de posguerra. Fíjate que luego 3 monstruos como Franklin Miesburgo, Héctor Inchauste y Cabral y Manuel del Cabral, cada uno escribe una obra dedicada al coronel Tamayo y a la guerra. Pero además, los escritores después de la guerra. O sea, que la guerra influenció, pero notablemente, en el pensamiento, en lo cultural, en lo artístico, en todo del pueblo dominicano. Ya te digo, no cabe duda que la insurrección del 65 fue el acontecimiento histórico más importante de la historia de nuestro país. Eso es una realidad. ¿Cómo no? Bueno, siendo las 11:45 de la mañana, finaliza este primer encuentro con la profesora Fiume Bienvenida Gómez Sánchez, protagonista de hechos históricos contemporáneos en la República Dominicana, agradeciendo ese gesto de compartir con nosotros sus vivencias y quedando el compromiso de una próxima entrevista. Ay. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy a la orden, me he sentido muy complacida. Me habían invitado hace mucho, pero a mí no me gusta mucho el video. Pero se le agradece, ¿verdad?